el aurora, el posicionamiento y recontra fácil. Bueno, vamos a perderle una clase un lunes. No sé qué. Muy feriado, doctora. ¿Qué? Muy feriado. Demasiado feriado. Doctora, ¿el examen va a ser el viernes, la próxima semana? Miércoles, de teoría. Miércoles la teoría. En práctica todavía no ha dicho nada. El miércoles es la teoría. El miércoles de teoría. El lunes 23 es feriado para la universidad por el Día de la Fundación. Así que tenemos que adelantar una clase. O sea, hoy día tengo que tratar de correr un poquito. Creo que sí. Y para estar a la par, si no vamos a estar muy bien. Ya. Entonces, la anterior clase acabamos ya. ¿Sí, no? Bueno, a ver, Doctora, ¿las guías al final de la clase? sí, al final. No cargas, al final ya voy a hacer. Acabamos, ¿no? Con clamidia, bartonela. En la media no estamos a la mitad del mismo. Ah, quedamos en clamidia. Ya. Entonces, ¿la clamidia qué tipo de patógeno era? ¿Intracelular? ¿Extracelular? Intracelular. ¿Qué? Intracelular. Intracelular. ¿Y eso qué significa? ¿Para qué utiliza la célula? ¿Para conseguir? Para replicarse, muy bien. ¿Para conseguir Entonces, colesterol? ¿cómo? ¿Para conseguir colesterol? ¿Perdón? ¿Para conseguir colesterol? No como tal. Miren ahí, ¿qué dice? Eso es importante. No produce ATP, o sea, no tiene energía. Entonces va a poder valerse por sí mismo fuera de la célula. No puede, necesita un móvil, ¿no? En este caso necesita nuestras células para poder hacer su ciclo. ¿Y qué es lo más importante de la clamidia? Como ustedes lo han dicho, es intracelular, estricto, ¿por qué? Porque depende de la célula hospedera. Y esto también, crecen vacuolas citoplasmáticas o inclusión. Las inclusiones, cuando nosotros las observamos en el microscopio, es lo que nos va a permitir su diferenciación e identificación. Entonces tenemos que se va a representar de dos formas: el cuerpo elemental y el cuerpo reticular. El cuerpo elemental va a ser básicamente el que va a infectar a otras células, se va a meter, pero aquel que se encarga de replicar la clamidia como tal es el cuerpo reticular. Acá tenemos un internet que nos diferenciaba eso. Aquí está. Entonces, el cuerpo elemental es la forma extracelular, pero es la forma infecciosa. Y el cuerpo reticulado está dentro de la célula. Entonces, viene el cuerpo elemental, infecta la célula, se mete dentro de la célula, se convierte allí en cuerpo reticulado, este se replica y da también a cuerpos elementales que van a salir nuevamente fuera de la célula y van a infectar otras y se sigue cumpliendo y repitiendo este ciclo. ¿Y mediante qué se van a adherir a estos cuerpos elementales? Ellos tienen como una superficie de antígeno que les va a permitir la adhesión a la célula.
también tiene proteínas específicas en su superficie para que se puedan adherirse. Entonces tenemos diferentes tipos de micoplasma. Hay bastantes serotipos, ya, de los cuales los más importantes son 8, según se menciona en la bibliografía, pero en este caso solamente vamos a mencionar 3. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? La trachomatis, la citasi y la neumonía. Su mismo nombre lo dice. ¿Qué patología nos va a causar? Trachomatis, vías urogenitales, y también puede estar ojito. ¿Y qué patología nos causa a nivel del ojito? Tracoma. ¿Qué es? Una úlcera corneante, ¿verdad? Y la clamidia citasi, citacosis, ¿y quiénes van a ser los vectores? Es decir, aquellas que pueden funcionar como reservorios, las aves infectadas. Pero la clamidia citasi causará patología en personas inmunocompetentes, difícilmente, generalmente es inmunocompetentes. Y la clamidia pneumoniae, que nos va a dar neumonías atípicas, pero igual no es una causa frecuente para inmunocompetentes. Aquí están estos planos de inclusión que les mencionaba, que si nosotros realizamos un frotis de alguna lesión sospechosa, lo que nosotros tenemos que buscar son los cuerpos de inclusión. Entonces, ya hemos hablado de esto, de la citasi. De lesión que nos va a causar, uretritis, en este caso obviamente no gonocócica, y el tracoma, linfogranuloma venéreo, enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Aquí está. Entonces, el tracoma se debe a qué? ¿A cuáles serotipos? A, B y a C. ¿Pero por qué? Son infecciones repetidas que producen más cicatrices a nivel de la córnea, y que nos va a dar al final ceguera por tanta lesión. Y tiene etapas también: queratitis, o sea, hay una inflamación con exudado, luego va a tener intropio, es decir, las pestañas van a como que ingresar dentro del ojito y no va a permitir que se pueda perforarse adecuadamente, y por ende toda herida como cicatriz. Hay tejido cicatricial, y si hay tejido cicatricial en la vista, va a permitir que haya más vascularización, etcétera, y va a impedir de que la lesión se dé adecuadamente por el tema de la córnea. ¿La córnea cómo es? ¿Es un tejido vascularizado? Sí. La córnea Transparente. no. La córnea es transparente. Y si hay tejido de vascularización, como el pterigium, por ejemplo. El pterigium o la carnosidad que nosotros le llamamos, está por fuera, ¿verdad? Permite una adecuada, invade ya el centro del ojito, permite una adecuada visualización. No. Es como un tejido cicatricial. Igualito sucede en este caso. Entonces, ¿qué más hay? Como les decía, crecimiento hacia el interior de nuevos vasos. ¿Hacia dónde? Hacia la córnea. Entonces, esta cicatrización es lo que va a permitir que la córnea se dañe. Que no esté permitido que se vuelva. Y otra patología importante que nos va a causar la clamidia es el linfogranuloma venéreo, que tenemos dos formas: la forma inguinal y la forma entorrectal. La inguinal, ¿cuánto tiempo de contacto tiene que pasar? Desde el contacto cero, desde que tenga contacto con la persona hasta que yo tenga clínica, por lo menos unas 4 semanas. ¿Y qué serotipos van a estar aquí? El 1, el 2 y el 3. ¿Cómo comienza? Con una lesión vesicular en genitales, o cerca de estos, y circundantes linfadenopatías. Ganglios firmes, pero dolorosos, a lo que nosotros llamamos muras. Ahora, estos también se pueden sedar. Y en la otra forma predominan quienes, en mujeres, que vamos a tener el sudado buco purulento, sanguinolento, tenemos dolor de baja, e incluso puede llegar a la perforación rectal. Entonces, en una primera etapa, ¿qué es lo que vamos a tener?
Ya hemos dicho que necesitamos por lo menos entre 1 a 4 semanas para que haya clínica respuesta y de contacto. Entonces, la primera etapa va a ir desde el tercer día hasta los 30 días que puede ir. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Una lesión como esta, vesiculosa, herpetiforme, no dolorosa. Y esto es importante. Parte de mi diagnóstico diferencial también para yo decir que es herpes. Porque en el caso del herpes, la infección es por bacteria o por virus. Es un virus. Y si es un virus, yo por ejemplo lo examino a mi paciente y veo que es una lesión herpética, como dice vesiculosa, y yo me confío que es herpes y no le doy tratamiento, ¿qué voy a provocar? Que vaya a progresar. Miren, segunda etapa, segunda a cuarta semana después, hay invasión ya de los ganglios linfáticos. ¿Qué voy a tener? Linfadenopatías, que son llamados bubones. ¿Y cómo se puede complicar? Este bubón al final se puede acceder. Si este se acceda, la pus que está contenida allí tiene que buscar un sitio de salida. ¿Y qué hace? Se visualiza. ¿Y qué puedo tener? Lo que hemos visto acá, ¿no? Voy a tener el sudado, incluso puedo llegar a la recuperación rectal. Y como tercera etapa, varios meses más tarde, el infantilis e infertilidad. ¿El infantilis por qué? Sí, abarcan patología también ganglionar, que es decir, me causa linfadenopatías. La linfa, al igual que los componentes de la sangre, ¿tienen circulación o no? Y si yo obstruyo el sistema linfático, ¿qué va a pasar? Va a permitir un adecuado flujo, una acumulación. La acumulación. Eso es lo que me da la hemodiálisis, por el compromiso ganglionar. ¿Cómo hago mi cultivo en este caso? Generalmente se utilizan medios de transporte. O sea, algo así como un hisopado que nosotros realizamos, pero son medios especiales. Ya, pero ¿puedo sembrar en una combi? Sí se puede. La verdad, hasta ahora no necesito que haya crecido la línea. Necesita también medios especiales. Como en este caso, ¿no? Mi medio de transporte tiene que ser tapón de sacarosa, pues particularmente con interés antimicrobiano. En el medio de los laboratorios tampoco dice que haya un específico. Lo que sí ayuda más que el cultivo microbiológico como tal, en este caso, es un diagnóstico más sanguíneo, serológico. ¿Qué voy a buscar? Puede ser el antígeno de la clamidia o los anticuerpos que la persona haya hecho. Entonces, si yo busco antígenos de la clamidia como tal para que se en el organismo, puedo buscarlos mediante ELISA, que es rápido, algo así como los cassettes que hay para VIH, ¿vale? O puedo también hacer una detección de ácidos nucleicos, en este caso de PCR, molecular, e indicación de estos, ¿no? Y serología, como les digo. Es decir, ¿qué voy a buscar en mi paciente? Anticuerpos, inmunoglobulina G o M para saber si es una infección pasada, si es una infección reciente. ¿Puedo hacer también citohistopatología? Sí. ¿Qué es lo que voy a buscar allí? Los cuerpos de inclusión. ¿Y quiénes me sirven en este caso? Cuando, por ejemplo, tenemos un paciente que es un neonato, ¿qué tipo de muestra le voy a hacer? ¿Le pediré serológico? No, le pediré una muestra, no sé, si es una ETS, ¿me serviría pedirle algo así a un neonato? No, porque yo sé que es una forma de contagio, sé que es una melanoma, es una conjuntivitis en este caso. Entonces, ¿qué podría ser? ¿Un hisopado? ¿Conjuntival? ¿Podría ser? Sí, sí podría ser. ¿Qué es lo que voy a buscar allí? Los cuerpos de inclusión. Ya está. Entonces, la clamidia citasi, ¿qué les va a causar? Una infección respiratoria, ya les he dicho que no es común en inmunocompetentes, tiene la clínica clásica pulmonar, fiebre, tos, estertores, dolor de garganta, mialgia, fatiga frontal, etc. No hay algo que nos permita diferenciar. Básicamente el diagnóstico sería igual, ¿no? A nivel de una muestra patológica. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Macrófagos en nuestro instituto que contengan cuerpos de inclusión y también la parte serológica, identificar los anticuerpos.
En este caso, por ejemplo, es una muestra de esputo, pero igual no es infiltración. Y la teoría neumonía, que no puede causar una neumonía típica, atípica. 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 Y cuando yo hablo de neumonía atípica, ¿qué significa? Voy a buscar los síntomas y signos clásicos por algo es atípica, ¿no? ¿Qué tengo que buscar? Que tenga tos y no siempre tenga. La tos es común. En este caso, miren la complicación. Puede llegar a complicarse con miocarditis o endocarditis. Como complicación es lo que nos puede pasar. En la práctica, en la clínica, muy difícil que puedas diferenciar entre un agente común y la clamida. Tienes que buscar algo más, no algún factor de riesgo de tu paciente, siendo un mito, para que puedas pensar en clamida neumonía. O sea, de primera instancia jamás vas a pensar pues, que es clamida neumonía. Y ahora dentro de la clínica tampoco hay algo particular que te pueda diferenciar. Puede haber sí dos fases, ¿no? Faringitis, manguera, fiebre. Pero ustedes no han tenido alguna vez faringitis, manguera y fiebre. Sí. Y luego malestar general, tal vez se han complicado con una bronquitis, también. Y eso me hace pensar que es clamidia de primera instancia, por supuesto que no. Para yo pensar en clamidia de neumonía, tengo que buscar algún factor de riesgo. En primera instancia, jamás voy a pensar que es así. Pero si ya tengo un factor de riesgo, ya tengo que el paciente pues, está expuesta, y ella me menciona, ¿no? Que tenía en clínica también tal vez algún hospital, etcétera. Entonces ahí sí voy a buscar. Pero buscar en la clínica tal vez algo en particular, si ya les he mencionado esto, no. Radiológicamente, tampoco. Yo voy a buscar en sangre, me voy directamente a sangre, o antígeno o anticuerpo, lo que tengo que buscar. Entonces, en este caso, demuestro la función del anticuerpo. Les dije que puede ser IgG o IgM, pero en contra de la clamida. Y por último, la Bartonella. Yo les digo Bartonella, ustedes ya han hecho teoría. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Cuál? Fiebre loroya. ¿Qué más? Enfermedad de Carrión, muy bien. ¿Qué más? ¿Otra? Eso de primera, muy bien. Pero algo más. Vector, leucemia. Hay una patología más. ¿Cuál? No, pues pero eso es niño. ¿Cuál? ¿Quiénes tienen gatos? Bueno, ya, pero ¿qué pienso? Síndrome de la araña gato. No es un síndrome, pero está bien lo que dice. El trabajo enfermedad por arañazo gato. Entonces, ¿cuántas Bartonellas tendré que tener para tener tanta variedad? 3. 3, en este caso hay más. ¿Ya? Pero acá tenemos, por ejemplo, a la Basiliformis, a la Genselae y a la Quintana. Ahora lo vamos a ver. Pero primero, ¿qué es la Bartonella? Es un bacilo, cocobacilo, porque tiene ambas definiciones. Porque nosotros lo observamos en el microscopio, no está definido en algunas muestras podemos observarlo como un coquito, en otras como un cocobacilo, en otras como un bacilo. Por eso es bacilo o cocobacilo gram negativo. ¿Qué requerimientos necesita? Es exigente. Todos estos últimos que hemos mencionado son microorganismos que tienen requerimientos particulares, ¿verdad? No crecen en medios comunes fácilmente. En este caso, ¿qué necesita? Incubación prolongada, necesita una atmósfera húmeda y con dióxido de carbono. Pero también tiene reservorio en animales. ¿Y cómo nos infectamos nosotros entonces? Por vectores. Puede ser por contacto directo o, como dice su compañero, por vectores. ¿Y qué es lo que nos va a causar? Principalmente Anemia. fiebre a repetición asociadas a lesiones angioproliferantes. Pero más que nada, la fiebre persistente, fiebre. Entonces, acá tenemos el origen histórico, que no lo vamos a ver tiempo. Aquí. Entonces, acá tenemos el resumen clínico. Tenemos a la Bartonella basiliformis, lo que yo les decía. Lo primero que viene a mi mente es la enfermedad de Carrión. ¿Qué es esta enfermedad?
es básicamente un cuadro febril más anemia grave. ¿Y qué más debo de recordar? Dos fases se podrían decir, que es ¿cuál? La orolla, De la verruga y la fiebre de la orolla. la fiebre de la orolla. Eso es lo que tengo que pensar de inmediato. Tenemos también a la Bartonella quintana. ¿Qué patología me va a causar? Fiebre de las Trincheras. trincheras. Esta enfermedad, ¿por qué se va a caracterizar? Por fiebre, como dice su nombre, por fiebre. Fiebre persistente, cefalea intensa, debilidad. Pero miren lo característico. La fiebre reaparece a intervalos de 5 días. ¿Pero por qué hace referencia a esto de 5 días? Para esto tiene que haber otros agentes que puedan hacer intervalos de fiebre cada 2 días, cada 3 días probablemente, ¿verdad? Y si los, por ejemplo, el plasmodium, parasitario, ovario, malarial, nos van a diferenciar también por ese tipo de fiebre, ¿sí o no? Nos hemos hecho, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, en este caso, el intervalo va a ser de 5 días. Eso es lo característico, lo que me puede ayudar a diferenciar. También me puede causar angiomatosis basilar, endocarditis aguda, pero es que es el 0.00001, o sea, no es perfecto. Y lo otro que quiero que recuerden es a la Bartonella gentzelaria, que es lo que ustedes me han dicho. ¿Qué me va a causar? La enfermedad por arañazo de gato. ¿Y pero cómo así? ¿Qué gatito qué tiene para que pueda infectar? Primero, ¿qué me va a causar? Me arañó el gatito, ¿y qué es lo que voy a tener seguidamente? Linfadenopatía regional, crónica. ¿Alguna vez les ha pasado que les arañó el gatito? Sí, obviamente, algunos de ustedes. Y luego de ello, bueno, hay una heridita y ahí queda. Pero si yo, circundante de mi lesión, empiezo a tener linfadenopatía, ganglios inflamados, con otras palabras, y esto es persistente por 1 mes, 2 meses, ¿qué hago? ¿Qué pienso? Y no era un gatito de casa, pues era un gatito no, probablemente de la calle, que come ratoncitos ahí. ¿Y con qué cazan los gatitos? Tiene ahí su... ¿Algo para cazar a los ratones? No, ¿con qué? Con sus garras, con sus uñas. Entonces, ¿dónde está el problema? El vector probablemente en este caso no estaba allí. El ratón probablemente porque haya quedado en la punta de este gatito. Y eso es lo que nos inocula al final a nosotros. Acá está. Entonces, Bartonella basiliformis. ¿Qué deben recordar ustedes? ¿Qué es lo que se les viene a la mente? Enfermedad de cardión. ¿Qué fases tenemos? Aguda y crónica. ¿Cuál? Aguda y crónica. Muy bien. Entonces, dentro de la clínica tenemos una clínica bifásica, se le llama. Sí, él lo deja. Bueno. Temprano. 1 hora tarde en el panel. Entonces tenemos la parte que hemos mencionado de la parte verrucosa y la parte febril. 2 fases. Entonces tenemos una fase febril, o es la fiebre de la orolla. Pero esta fase es la fase anémica. ¿Qué pasa aquí? Esta bacteria tiene afinidad por los glóbulos rojos. Y esta fiebre va a persistir ¿cuánto tiempo? 3 semanas. Entonces, si hay afinidad por los glóbulos rojos, ¿qué va a pasar? Ellos al final van a terminar destruyéndose. ¿Qué me va a causar? Anemia. Y si hay un glóbulo rojo destruido, ¿a dónde se va a morir? Al hígado. No. ¿A dónde? Al vaso. ¿Cuál es la función del vaso? ¿Cuál es la función del vaso? Órgano Una vez que político. se rompe un glóbulo rojo, la hemoglobina que está en su interior se Hematopoyético. absorbe nuevamente o se queda libre. Si se queda libre, muere. La hemoglobina sí, en el plasma solo es tóxica. Entonces, ¿qué pasa en el vaso? Ustedes ya han hecho anatomía, ya han hecho fisiología, ya por eso, entonces, ¿a dónde va a morir? Al vaso.
y si hay un montón de destrucción de glóbulos rojos, ¿el vaso va a crecer o se queda del mismo tamaño? Es como que se va a acumular. ¿Viste? Entonces, yo tengo fiebre, esta fiebre probablemente vaya a durar bastantes semanas, en este caso de la bibliografía, 3 semanas, pueden tener anemia, se van destruyendo esos glóbulos rojos, y si se van destruyendo, van muriendo. ¿Dónde van a morir? Al vaso. Y el vaso va a ir creciendo. ¿Cómo se llama eso? Hepatosplenomegalia, y también, pues, esplenomegalia como tal, pero también va a haber compromiso hepático. Entonces, hepatosplenomegalia. Ahora, ¿qué más voy a tener? Linfa, y ya luego vamos a la otra fase que tenemos en el timo. ¿Qué pasa aquí? Hay invasión endotelial. ¿Y esto en qué periodo sucede? Más o menos entre las 2 a las 8 semanas. No es tal cual, obviamente, esto es solamente como referencial. Los pacientes que ustedes vayan a observar no va a ser tal cual, pero ya saben que existen los pasos. Entonces tenemos 3 etapas. Primero, la mide, porque son como veronitas pequeñitas, menos de 3 milímetros. Luego estas lesiones ya se van agrandando. Tenemos nódulos, son múltiples, como estamos observando aquí, y localizados, y esto es importante, sobre superficies extensoras de brazos y de piernas. Y ya en una tercera fase, la que vemos acá, verrugas mucho más grandes, pero que son erosionadas y sangrantes. Miren, menos del 40% de verrugas hacen fiebre y el 56% son asintomáticos. Entonces, ¿qué porcentaje llegará a ustedes? Tal vez el 1%. Y ese 1% no va a tener ningún síntoma, no le va a decir que tiene fiebre, nada de nada. Solamente va a tener lesiones como ¿qué hacemos? Yo tengo entendido de que debe ser fiebre, pero si mi paciente me dice que no hay nada, pero hay lesiones como esa, ¿qué hago? Yo voy a recordar que el diagnóstico lo voy a hacer antes de que si no tiene clínica mi paciente, ya tomaré una muestra de esa lesión, ¿verdad? Hago una biopsia, si está en fase verrugosa, ¿y qué es lo que voy a buscar? Inclusiones de Rochamino. Eso es clásico, ¿eh? Siempre en todos los exámenes, en ambos, ustedes preguntan inclusiones de Rochamino. ¿Qué es? Enfermedad de Carrión. ¿Cuál es el agente etiológico? Bartonella bacilliformes. Esos puntitos nomás tienen que recordar. Ahora, si mi paciente por el contrario viene con fiebre, voy a pedir, y no tiene lesiones nasocosas, pero sí viene de un lugar cercano a este que hemos visto, de Roya. ¿Puedo pensar en enfermedad de Carrión? Sí, pero ¿qué hago? Fiebre persistente, más de 2 semanas. Lo dejo así un hemogramita nomás, nos mato encima. No, ¿qué le voy a pedir? Un hemocultivo. Así como vemos urocultivo, una muestra de orina para un paciente que tiene clínica urinaria y va 3 días más que ustedes tienen urocultivo, una fiebre persistente, más de 2 semanas, sería un pecado que no pidan hemocultivo. Un pecado, total, capital. Entonces, le voy a tener un hemocultivo. Y, bueno, en caso de que tenga probablemente fiebre, cosas, y tal vez estoy muy lejos, no tengo ni siquiera la posibilidad de hacer un hemocultivo, no tengo la posibilidad de hacer una biopsia, pero tengo mi microscopio y tengo mi laboratorio básico. ¿Qué podría hacer también? Una pruebita que se llama gotanoresia. Es decir, a mi paciente, literal, le pincho el dedito, le saco una gotita de sangre, lo pongo en una laminita y tiño esa sangre. ¿Cómo? Algo así. Entonces voy a tenerlo con Yensa, porque también voy a descartar lo que les decía, malaria. Porque si fuese así, ¿qué es lo que voy a buscar? Parásitos, ¿verdad? Dentro de mis hematíes. Si no fuera así, obviamente también podría observar estas inclusiones, que estamos hablando en este caso, pero ¿cuál es el problema?
que la sensibilidad es muy baja. Es decir, de 100 pacientes, solamente 36 voy a yo lograr captarlos por este método. Y el otro restante se me va a escapar. Pero yo sé que no es sensible. Por ende, si yo le hago esta pruebita, si sale negativo, no voy a descartar la patología. Yo sé que si hay fiebre, es positivo. Si no hubiese fiebre, igual hay sensación tal vez de térmica, hay malestar general, pero es persistente, viene del Oroya, le voy a pedir igual sí o sí su motivo porque es el gol que está, sí o sí. Ya si hay lesiones malicosas, voy a añadir la biopsia, pero siempre el evolutivo. ¿Ya? Aquí es la Bartonella henselae. ¿Cuál es el vector? Artrópodos. Si bien es la pulga del gato, pero también ya. Entonces, tenemos como vector a la pulga del gato, ¿verdad? ¿Qué tipo de clínica me va a dar? Lo más importante, la linfadenopatía, en este caso regional, autolimitada, pero también puede abarcar a órganos adyacentes. Puede causarme patología neurológica e incluso afectación muscular. En niños que son menores de 10 años, ¿qué clínica me va a dar? El 90% hace clínica total y ganglionar. Miren, como en este caso, ¿qué es lo que observo? Levanto el bracito, lo araño en la mano. Obviamente no voy a buscar con ganglios alrededor, ¿no? Allí. Yo sé que según las cadenas linfáticas, ustedes ya saben, ya han estudiado anatomía, y se vuelve. ¿Qué voy a buscar? ¿Qué es lo más cercano? Axila. Si mi arañazo es ser humano, a nivel axilar, voy a buscar. Si lo arañado en el pie, ¿dónde voy a buscar? La cadera. Del dedo. ¿Al nivel qué? Inguinal. Sí, pues no, inguinal. Ya. Entonces, a nivel cutáneo, ¿qué es lo que voy a observar también? Lesiones puede haber vasculares, entematosas, pero eso sí es importante. La patología ganglionar que va a dar a los cuantos días, 12 días, o sea, tampoco es de inmediato. Es decir, si ustedes tienen un paciente que viene por arañazo, ¿lo van a dejar ir así o lo van a controlar? Lo controlan. ¿En cuánto tiempo? 2 semanas. Le dices, vuelves. Si tu heredita ha mejorado, todo bien, tienes molestias, ahí queda. Pero si por A o B tienes algún puntito o algo cerca, no sé, la quemada axilar, dependiendo de la zona, en la región inguinal, y entonces en 2 semanas nos encontramos. Y ya ustedes saben dónde tienen que ir. Y eso es lo que van a encontrar. O sea, no pasa por desapercibido eso. Ya está. Serología. Como todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿cuáles son los métodos diagnósticos? Uno es que yo puedo observar directamente, puede ser con un microscopio, puede ser macroscópicamente, en algunos casos. ¿Qué más? La clínica, y si no tengo ninguna de estas dos, ¿cómo complemento? Por medio de la serología en sangre, ¿verdad? Igual, serología, puedo utilizar inmunofluorescencia, buscando anticuerpos, en este caso me dan titulaciones. Entonces, generalmente la inmunofluorescencia es un método, se podría decir, semi-cuantitativo. No te da un valor exacto, pero trabaja con la titulación. En este caso sería mayor a 1,64. Quiero algo más preciso, algo más específico, PCR. Mucho más específico, puedo pedir biopsia. ¿Y de dónde tomaré mi biopsia? ¿Del? ¿Y qué es lo que voy a observar? Bacilos. ¿Y qué tinción? Warting Starry. A veces si les gusta practicar su busquen estos nombrecitos neoplanitos. Puede ser Warting Starry de plata para Bartonella henselae. Con la H de henselae. Cultivo. ¿Cuánto tiempo tendré que esperar? Todos estos que hemos visto en el último, estos microorganismos, necesitan un tiempo cortito de periodificación, de cultivo. O sea, salen rápido, así como un poquito, un poco lo reviso al día siguiente, o demora un montón. Demora bastante. Y esta es la restricción. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? 21 días.
¿Y en qué agares voy a centrar? Los más exquisitos, ¿cuáles eran? ¿Se acuerdan? Me dice, ¿qué necesitaba? Chocolate y el clásico, que no puede faltar. El Hemophilus. Igual, agar sangre, agar chocolate. Había otros más específicos, pero de base, para los más raritos, siempre agar sangre y agar chocolate. ¿Y cómo lo tratan el paciente? Con acitromicina. Mal usada con la acitromicina. Tengo gripe, acitromicina. COVID, acitromicina. Me duele la garganta, acitromicina. Neumonía, acitromicina. Es el uso racional de los antibióticos. Y acá tenemos a la Bartonella quintana, cuyo vector, ¿cuál es? Las heces de los piojas. En este caso está asociado a condiciones, obviamente, de hacinamiento, de mala higiene. ¿Y qué es lo que nos va a causar? Hemos dicho fiebre. Pero tenía una característica, un interno. ¿Cuál era? El tiempo, 5 días. Además de ello, ¿qué es lo que voy a tener? Dolor de huesos, ¿en dónde? En las piernas. Y también esplenomegalia. Y miren, el diagnóstico, y yo sé por la tinción de Warthin-Starr rectal. Entonces, Bartonella, ¿qué tinción utilizamos? Warthin-Starr. Y ya está. Ahora continuamos. Ya hemos hablado de, se podría decir, la parte superior de todos los microorganismos que colonizan la parte superior de nuestro cuerpo. Ahora nos falta ver un poquito más abajo. Vamos a ir por tracto gastrointestinal. Dentro del tracto respiratorio superior y inferior, que ustedes quieran, ¿qué microorganismos tenemos normalmente? Coli. ¿E. coli? ¿No? ¿En tracto respiratorio? Ah, no, tracto respiratorio, no dije. Ya se asustaron. Gastrointestinal. Ya, pero ¿cuál es el más básico? Tracto respiratorio, la nariz, estaría en muchas palabras. Estafilococos. ¿Qué más? No es posible. Estreptococos. ¿O no? Sí. Estamos hablando del tracto respiratorio superior, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Qué hemos estudiado pues hasta ahora? ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? Estafilococos, estreptococos. Ya, y en sus casos clínicos, ¿qué le han presentado? ¿Qué patologías, qué cuadro clínico me han presentado? ¿Pero qué cuadro clínico? Ya, ¿qué más? Tosferina. ¿Cuál? Tosferina. Ya. ¿Qué? Ya, pero algo relacionado a la patología pulmonar. Neumonías. ¿Qué más? En piel. Escarlatina. Lo que les toman en el examen. El síndrome de Vicente. ¿Qué más? Impétigo. Ya, entonces hemos estudiado gérmenes que están en dónde? Piel, el tracto respiratorio, ¿verdad? Superior. ¿Qué nos falta? Pero había también una bacteria que tenía clínica también gastrointestinal. ¿Cuál era? El Staphylococcus aureus, ¿verdad? ¿Mediante qué? Su enterotoxina. Enterotoxina A y B. En este caso, vamos a estudiar, miren, enterobacterias. ¿Qué significa? Entero. ¿Dónde están? A nivel intestinal. Entonces, ¿podré encontrarlos en tracto superior, tracto respiratorio? No voy a encontrarlos aquí. Ya estamos bajando un poquito más. ¿Qué son? Todos los que hemos estudiado hace rato, y también las clases pasadas, son tracto respiratorio, son piel. ¿Pero qué son? ¿Eran gram positivos? La gran mayoría, no todos. Gram negativos. Gram positivos, gram negativos. Gram negativos. La mayoría. Negativos. ¿Qué es el estrepto? La mayoría es positivo. Estafilo, positivo. ¿Y qué es lo que más coloniza? Tracto respiratorio superior y piel. Los que hemos mencionado. Entonces son más
gram positivos. Estas enterobacterias son gram negativos. En este caso son aerobios y anaerobios facultativos. ¿Dónde se ubican? Lo que estamos mencionando, tracto gastrointestinal. Y ahí nomás cerquita, ¿qué también tenemos? Tracto urinario. Entonces, ¿qué van a colonizar? Estos dos. Pero, a diferencia de los coquitos, de los estreptos, estafilos como tal, podrían estar en la piel y no hacer daño. Como cuando a ustedes les hicieron su cultivo y en la plaquita salió de todo, creció de todo. ¿Ustedes están mal? No. ¿Los molesta? No, ustedes ni saben su existencia, pero están ahí. ¿Pero les ha causado alguna patología? ¿Son patológicos? ¿Son patogénicos? No. No. En este caso, vamos a estudiar enterobacterias que son patógenas. Porque también hay enterobacterias que no son patógenas, que son parte de la flora normal de nuestro organismo. Así como tenemos flora normal en piel y tracto respiratorio superior, también la hay a nivel entérico. ¿No han escuchado ustedes de que ahora está de moda decir eso de la flora, de que la microbiota, que si eso está en desorden, que eso, todo el resto de tu cuerpo va a estar mal, que tienes que tomar flora, que no sé qué? Ya. ¿Por qué? Porque tenemos también flora normal, no patógena. Pero en este caso vamos a estudiar de los que nos molestan, de los patógenos. ¿Qué características importantes tienen estos? Fermentan glucosa, azúcar, es decir, cuando ustedes comen ahí sus caramelitos, todo lo que sea carbohidratos, que al final se convierte en glucosa, ¿qué va a pasar? La fruta como tal, incluso en la dieta, hablando un poquito de nutrición, ¿cuándo debe comerse? ¿En ayunas? ¿Después? ¿Por qué? Justamente por esto, por la fermentación de azúcares, por la fermentación de glucosa. ¿Qué más? Son citocromoxidasa negativos y lo que hablábamos la primera clase, me parece. Reducen nitratos a nitritos. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Ahora, si yo quiero hacer el diagnóstico microbiológico, ¿qué tipo de muestras puedo obtener? Si estoy hablando a nivel entérico y a nivel del tracto urinario, puede ser también, o urinario solamente. ¿Qué puedo obtener? ¿Qué tipo de muestras? Contaminadas. Lo principal, si tenemos, exacto, contaminadas o no contaminadas. Ya, contaminadas. Las heces, clásicas. ¿Qué más? Orina, estamos hablando. ¿Qué más? Puedo tener heridas, sí, secreción faríngea, esputo, ahorita vamos a hablar porque mencionamos estas muestras. Y aquellas no contaminadas, ¿como cuáles? Las clásicas que ya sabemos, líquido cefalorraquídeo, sangre y líquidos biológicos. Y ahora vamos a aislar estos, vamos a ver qué cultivos vamos a utilizar. Y en el caso de las heces, así como yo tengo una muestra de orina y mi cultivo se llama urocultivo, en el caso de las heces, no es cultivo de heces, se llama coprocultivo. Ya, hago mi aislamiento, así como en gram positivos, en cocos, yo utilizaba un agar importante que les dije que no se olvidara. ¿Cuál era? ¿Cuál? ¿Qué? Fuerte, dilo fuerte. ¿Era salado? ¿Cómo se llamaba? Solo les pedí que se acuerden eso. Manitol salado. Manitol salado. Muy bien. Manitol salado, ok. Manitol salado. Muy bien. En este caso, estamos hablando de enterobacterias. Lo mismo, les pido que se acuerden solamente de uno para poder diferenciarlos. Que es el agar macoque. En coquitos, gran positivo será manitol salado. Gran positivos. Manitol salado sí o sí. Enterobacterias, macoque. Obviamente ya sabemos por qué está el agar sangre y todo. Siempre. El agar chocolate en algunos, no está en todos. Y tenemos uno más que es el agar NB. Ya sabemos que tenemos que dejarlos 24 horas, no como esos exquisitos que hemos estudiado hace ratito, tipo
Micoplasma, Clamidia, Bartonella, en este caso no. Y si yo ya tengo mi cultivo a las 24 horas en estos medios que he mencionado y veo ya que hay colonias, hay unidades de colonias, ya con las mismas características puedo mandar a mí decir, es, no sé, salmonela, es shigella, sí podría, pero para eso necesito tener la certeza. Para ello necesito, al igual que en el caso de los gran positivos, realizar una diferenciación bioquímica. Una vez que hago mi diferenciación bioquímica, ¿qué tengo que hacer? La identificación. Ahí sí ya digo, ¿no? Algo así como la Neisseria, según la fermentación de los azúcares, se corta. Este fermenta tal, este fermenta tal, entonces este tipo de Neisseria. Lo mismo, ya tengo la identificación, hago mi tipificación serológica y luego ¿qué sigue? Ahí queda, le digo, ¿sabes qué es una Neisseria gonorrea? Listo. No, ¿qué tengo que hacer? Antibiograma. Entonces, acá les presento a nuestros medios. Tenemos al agar sangre y al agar McConkie, que es este de acá. En el caso del agar mannitol salado, en los gran positivos, también observábamos este fenómeno, ¿se acuerdan? De doble color. ¿Quién tenía un color amarillito? El aurus, ¿verdad? Que daba esa coloración amarillenta. Y si no era esa coloración amarillenta, porque el mannitol salado, ¿de qué color es? Medio rojito también, ¿no? Un poco más clarito, pero era rojito. Era rojo, acuérdense de eso. Entonces, el aureus, ¿cómo transforma ese agar? A amarillo. Y los otros, epidermidis, por ejemplo, seguía allí, no pasaba nada, no fermentaba nada. Por ende, quedaba de esa misma coloración. En este caso es al revés. El agar McConkie es de este color, medio amarillito. Y acá voy a hablar de la fermentación de la lactosa. Entonces diré, ¿es lactosa positivo? Es lactosa negativo. Es decir, ¿ha fermentado lactosa? No ha fermentado lactosa. Y de acuerdo a ello, voy a yo ya diferenciar los fermentadores de lactosa, los no fermentadores de lactosa. Entonces, si no fermenta lactosa, ¿de qué color se va a quedar? Del mismo color que es el McConkie, que es de esa coloración medio amarilla. Y si fermenta glucosa, ¿en qué lo va a convertir? En rosadito, medio fucsia. Aquí está. En este caso, es un agar McConkie. Y miren de qué color está. Fucsia, ¿no? Rosadito. Entonces, ¿qué diré? ¿Que fermenta o no fermenta lactosa? Que sí fermenta lactosa. En este caso es una Escherichia coli. Este es un agar sangre. Noten la diferencia. El agar sangre, miren, el fondo es rojo como tal. En este caso es una coloración más fucsia, más rosadita, más clarita, por la fermentación que causa. Y acá abajo tenemos la coloración original del agar McConkie. Hay lactosa positiva o lactosa negativa. Negativo. Lactosa negativa. Aquí, Negativo. lactosa negativa. Ahora, puede haber crecimiento de estafilococos, probablemente por contaminación, pudiese haber, pero eso no es de mi interés. Y si yo tuviese el crecimiento, ¿en qué medio tendría que sembrarlo nuevamente para poder corroborar? Posiblemente decir contaminación. En agar, mannitol, salado. Acá está nuestro agar EMB, eosin metilén este medio sí lo tenemos. De hecho que sí va a venir en el examen. Pero es fácil reconocerlo. ¿Por qué? Porque las colonias que me van a dar, que van a crecer aquí, como ustedes ven esta estría, ¿de qué color es? Verde. Un verde plateado, veo una fosforescencia, pero es un verde plateado muy bonito. Y si yo tengo esta coloración, ¿qué es? Yo sé que es Escherichia coli. Es lo clásico. De hecho, que hay esto en el examen, siempre hay. Este gas sí tenemos acá, el EMB. Entonces, en el examen yo les preguntaré, ¿no? Ojalá que haya acá. Según las colonias que usted observa, según sus características, salud. Según las características y coloración, ¿a qué agente microbiano pertenece? Me dirán, Escherichia coli. O si estoy más buena gente, les diré, ¿cómo se llama el medio en el cual crece este patógeno? ¿Qué me dirán? Agar EMB. Solamente pueden poner las siglas EMB, nada más.
Ya, entonces ya tengo mi agar, ya tengo ácido Escherichia coli, pero la Escherichia coli, si bien es la protagonista de toda esta familia, es la más frecuente, la más común, la más importante, lo que ustedes quieran, pero no es solamente esto, también hay otros patógenos, como los Enterobacter, Microbius, Salmonella, etc. ¿Y cómo hago para diferenciar a todos estos? Tengo que hacer pruebas bioquímicas, igualito que lo que pasaba en los gram positivos. ¿Se acuerdan qué teníamos que hacer para diferenciar en general en los cocos? Primero que hacíamos la prueba de catalasa, muy bien. Si era catalasa positivo, ¿qué? Estafilo. Si era negativo, estreptococcus. Luego, ¿qué seguía? Coagulasa. La coagulasa, que me ayudaba a diferenciar a cuál. Luego, Manito. ya podía utilizar pruebas como sensidiscos, de antibióticos, que cada uno tiene particularidades. ¿Qué más? Fermentación de manitol. Ya, sí, también son parte de la diferenciación. Dañadas. Pero todo eso, ¿qué le llamamos? Primero, paso número 1 para poder yo identificar. ¿Qué evalúo? Microscópicamente. El gram positivo, el gram negativo, qué forma tiene, etc. Segundo paso, hago un cultivo, utilizo mis medios de cultivo. ¿Ha crecido en mi agar? ¿No ha crecido? ¿Ha crecido? Tiene ciertas características, puede ser esto, puede ser aquello. Para corroborar, añadido a todo lo que he hecho antes, ¿qué hago? Pruebas de diferenciación bioquímica. Esos son los 3 pasos. Primero, entonces, siempre microscópico, división grado, básico. En segundo lugar, mis medios de cultivo, es decir, agares. Y en tercer lugar, la diferenciación bioquímica, que para nosotros no debería quedar allí, porque en cuarto lugar debería estar la realización de antibiograma. Pero si yo solo hablo de identificación bacteriana, son solo 3 pasos. Microscópico, algo así como hacemos en la orina, ¿no? Una identificación microscópica, que puede ser con poblaciones, en segundo lugar medios de cultivo y por último con mis pruebas bioquímicas, de diferenciación bioquímica. Entonces, en este caso ya hemos visto cuáles son sus características microscópicas, ¿verdad? Hemos visto que son bacilos gram negativos, ¿qué más? Y hemos visto en qué medios podemos cultivar, podemos sembrarlos, qué características podríamos tener, que son lactosa positivos, lactosa negativos, etcétera. Ya está, ya sabemos eso. Ahora, ¿qué me falta? La parte bioquímica. ¿Cómo puedo diferenciar la bioquímica? En este caso tenemos al citrato de zinc, que es un medio también de cultivo, gelatinoso, como este de acá, que es azul, como dice su nombre. Perdón, es verde, como este de acá. Pero tiene como principio activo el azul de bromoquimol. Entonces, si yo inoculo alguna cepa dentro de este citrato, que es este verde de acá, esta es el agar sin nada, sin inoculación. Yo inoculo a algún agente microbiano y si este fuera positivo, por este componente que tiene que ser azul de bromoquimol, lo va a procesar y lo va a convertir todo el medio en azul. Entonces yo diré que es citrato positivo. Citrato negativo, obviamente en este caso, sigue de la misma coloración que es. Algo así como el mangón, que yo sé que su coloración base es medio amarilla, medio cremosita. Su coloración base en el citrato es verde. Si es positivo, se va a convertir en azul. ¿Pero por qué me va a dar esa coloración? Por la fermentación del citrato. ¿Y cómo lecturo? Si es citrato positivo o citrato negativo. ¿Cuándo será citrato positivo? ¿Qué coloración tengo que ver? Azul. Si es negativo, verde. Estamos hablando de citrato de zinc. Tengo otro más, que también es un medio, en este caso un tubo, de tipo de flauta, se le llama así, por lo que está medio inclinado, que se llama TCI, es más conocido como eso. ¿Pero qué significa? Agar, triple azúcar, hierro. Bueno, está convertido mal con la traducción de inglés, pero ya bueno. ¿Qué azúcares tiene? Lactosa, sacarosa y glucosa. Y tiene un indicador, algo así como tenía acá el indicador, que es el azul de bromoquimol,
acá también tiene un indicador. En este caso es el rojo de fenol. ¿Y cómo voy a lecturar? Primero, ¿qué coloración ven acá? Amarilla y rosada, ¿verdad? ¿O no? O roja, ya. Bueno, amarilla y roja, rosada, como ustedes quieran, y también una más oscura. Vean el libro. ¿Sí? ¿Sí se ve mi puntero, no? Sí. Ya. ¿Cómo es que voy a lecturar? En este caso voy a hablar de acidez, ácido o alcalino. Alcalino va a ser la parte rosadita. Pero yo les hago referencia al color más que nada. Ácido, amarillo. ¿De qué color está acá? Amarillo. Amarillo. La primera letra, A. Así voy a lecturar. ¿Ya? A. Y si tengo acá la mitad, quiere decir que ha sido una parte fermentadora ácida y la otra parte alcalina. ¿Cómo lecturo este tubito? Por completo, es como que si lo dividiéramos por la mitad. La totalidad es ácido, está amarillo. Entonces, yo siempre voy a lecturar de esta forma, ¿no? Ahí. Entonces, en esta parte, ¿qué es lo que observo? Amarillo, ácido. En esta otra mitad, ácido. Sería A sobre A. En este caso, está rojito, más alcalino. En este caso, alcalino. Acá. Y acá, amarillo, ácido. K sobre A. Y en este, A sobre A. Eso es lo que voy a lecturar en mi TCI. Y ahora, aquí veo una parte más oscura. ¿Podría lecturarlo de la misma forma? En este caso ya no. ¿Qué significa? Que ahí ha ocurrido otra cosa. Hay producción de ácido sulfídrico, en este caso, que me ayuda a diferenciar a otro tipo de enterobacterias, como son, por ejemplo, la salmonella y la shigella, que característicamente tienen esa reacción. Lo que también debo fijarme en este agar, en el TCI, es lo siguiente. Si ustedes observan, en todos los tubitos, todos comienzan desde la base. Pero en este caso, este está como que un poquito más arriba. ¿Por qué? Porque tal vez han sembrado mal, no se jalaron en medio. No. Porque probablemente lo que nosotros hayamos sembrado aquí es productora de gas. Y hay enterobacterias que son productoras de gas. Ahora, ¿solo hay una? No, hay varias. Y hay tablitas en las que yo digo, es productora de gas. Ya, puede ser esta, puede ser esta, puede ser aquella. Sigo. ¿Qué más? En el TCI me ha salido que es K sobre K. Veo mi tablita, K sobre K. Puede ser esta. Ya tacho otras dos opciones. Es así como trabajamos con estos medios. Y entonces, la lectura que yo hago, lo que les acabo de enseñar, A sobre A, K sobre A, es la forma en la que yo lecturo la fermentación de estos azúcares. ¿Qué azúcares son los que se fermentan? La lactosa, la glucosa y la sacarosa. Y este indicador que me da esa coloración, rojita, rosada, como ustedes quieran llamarlo, se llama rojo de fenol. Por eso tengo ese cambio. En conclusión, el TCI básicamente solamente es un hito de estos, no son los 4, solo es uno. Estas son las diferentes formas en las que yo puedo obtener un resultado. Pero el TCI, al igual que en el citrato, solo es un tubito. ¿Y de qué color es el TCI? Este. ¿Cómo lecturaría yo este? A sobre A. En este caso, A sobre A y fermentadora de gas. En el siguiente sería K sobre A. Muy bien. ¿Fermentadora de gas? No fermentadora de gas. En el siguiente, ¿puedo lecturar así? En este caso no. Sé que es negruzco, pero les digo que es producción de ácido sulfídrico. Siguiente, ¿cómo lecturo? Gas sobre K. No fermenta azúcares. Entonces, en mi tablita gigante de diferenciación bioquímica de todos mis patógenos, buscaré en el agar TCI aquel que sea K sobre K, que no haga fermentación de azúcares. ¿Ya? ¿Hasta ahí sí? Ya. Ahora, hasta allí supongamos que ya todavía tengo unas
4 enterobacterias posibles. Quiero seguir diferenciando, algo más, alguna particularidad más. Tengo a LIA, se llama así, el medio, que significa agar lisina hierro. En este caso también tenemos un indicador, que es el púrpura del bromocresol. Hasta ahorita ya tenemos 3 indicadores, ¿no? ¿Cuáles serán? El azul, rojo, ajá, y el púrpura de bromocresol. Ya, solamente los colores por lo menos. Azul, rojo y púrpura. Ahora, en mi lectura, ¿cómo voy a determinar uno u otro? En este caso tengo 2 términos: descarboxilación y desaminación. Ya no es fermentación de azúcares. Descarboxilación y desaminación. Entonces, la lisina como tal me va a determinar lo que les decía. ¿Cómo leería en este caso? Todo está de una sola forma, ¿verdad? Sería de un solo color. K sobre K. Aquí, aquí, rojo, R sobre A. En este caso, la puntita está del mismo color, lila, ¿verdad? K, bueno, aquí le hemos gustado, K sobre A, más fermentación de, producción de ácido sulfúrico. Más fácil, ¿no? Entonces, si yo que tengo, que es K sobre K, en este caso diré que es que me produce descarboxilación de la lisina. Y si por el contrario tengo este rojito con la parte ácida inferior, diré que es desaminación de lisina. Entonces, básicamente tendríamos que aprender solo 2 cosas, esta y esta de acá. Si no pasa nada, no descarboxila, y si tengo esta imagen rojita ácida, que diré que es desaminación de lisina. Solo eso básicamente. ¿Ya? Entonces este es el agar LIA. Cuando yo hago mi diferenciación bioquímica, 4 tengo principalmente: el citrato, el TCI, el LIA y el indol. Este de acá. O el agar SIN, que tiene que indol, y me va a permitir también evaluar la motilidad. ¿Se acuerdan ustedes que al inicio hablábamos de los medios y aquellos que eran líquidos que me permitían visualizar? La movilidad. En este caso, este es uno de ellos. Entonces, acá también voy a poder observar la producción del ácido sulfídrico y también la presencia de la triptofanasa en la enzima, pero al final el indol. Es indol positivo, indol negativo. Yo diré que es indol positivo cuando tenga un anillo rojo, como en este caso. Y diré que es indol negativo cuando no vea ese anillo rojo. En este caso es indol positivo, indol positivo. Y en cuanto a la motilidad, voy a poder evaluar turbidez. Ahora, hay algunos en los que solamente te permiten ver el indol solamente. Ahí te lo vemos. Pero es un medio rosadito. Y el indol se forma en la parte superior, o sea, te da esa reacción en forma de anillo, solo en la parte superior. En este caso, este agar tiene indol, pero además tiene otros componentes que me ayudan a evaluar también motilidad. Ahora, ¿puedo añadir uno más? Sí, si yo quiero puedo ponerle mi agar urea. Y también el indicador en este caso va a ser el rojo de fenol. ¿Y qué voy a evaluar acá? La presencia de ureasa. Sí. ¿Cómo lecturo? Si es positivo, si es negativo. Aquí, por ejemplo, ¿cuál será positivo? Este de acá, este rojo. Porque mi indicador es el rojo de fenol. Ya, esto ya es mucho. Eso. Ya está. Esto sí. Entonces, teníamos 4 principalmente, ¿verdad? Medios para mi diferenciación bioquímica. ¿Cuáles serán? El TCI, desde el inicio, el citrato, TCI, LIA, ¿sí? ¿Cuál? El zinc. Muy bien. ¿Otro? Puedo añadirle también el de urea. El que hemos visto ahorita. Citrato. También, ¿verdad? También. El citrato ya lo hemos mencionado. Aquí está. Entonces, ya tengo mi plaquita que ha crecido,
una colonia y no sé qué es. Entonces tengo que hacer mi diferenciación bioquímica. Entonces agarro una colonia de estas, tengo estos 4 tubitos y los siembro con nuestras mismas citas que tenemos. Inoculo cada uno y voy a ver reacciones. En este caso, mi TCI, ¿cómo lecturo? En este caso, ácido. ¿Ha fermentado o no ha fermentado? No, A sobre A. Mi lía, ¿cómo lecturo? K sobre K. ¿Qué significa? Que ha descarboxilado, que ha desaminado. Descarboxilación. En el siguiente, veo un AL, que es el mío. Por las siglas, eso es este mismo, es este. Negativo. No. Entonces, medicina es. Sí, está bien, está bien. Y el descitrato. ¿El descitrato cuál era? El color base. Citrato. Verde. Verde. ¿Cómo era? Tenía un indicador, que era azul. Y si era azul, ¿yo cómo lo lecturaba? Positivo. Positivo. En este caso, ¿cómo está? ¿De qué color está? Verde. Negativo. Y si fuera positivo, ¿el color del que está? Azul. En este caso, el citrato. Negativo. Y acá incluso le han agregado la urea. ¿Y podría o no podría estar? Y la urea también tiene un indicador, que es el rojo, menor. Y si fuese positivo, ¿se acuerdan qué coloración tenía que tener? Una coloración más fucsia, ¿verdad? Como esta. Y en este caso, ¿cómo está? ¿Qué diré que es? Negativo. Negativo. En este caso es lo mismo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Es el indol, el zinc. ¿Acá? No, solamente es este cachito. Para que te genere toda la reacción como tal, tiene que ser por lo menos la mitad. Si solamente un cachito como esta, negativo. Y acá tenemos otra pruebita. ¿Cómo lecturaría? Primero, ¿cómo sé cuál es cuál? Primero, por lo más fácil. El día del examen les van a venir tubitos también así, para que ustedes hagan la diferenciación bioquímica. Entonces, ¿cómo identifico? El más fácil, siempre me voy por el más fácil. El verde, el que es el citrato. Entonces, en el citrato yo sé si es negativo de coloración, verde. Si es positivo, azul. Igual, ustedes van a tener una tablita. Voy a pasar a buscar. Entonces, lo primero que voy a buscar es citrato. Citrato negativo. Entonces, ahí ya tengo varias opciones. Luego, otro que sea más fácil, el TCI o el IA. El IA siempre es de color lila. Entonces busco eso. ¿Cómo está? Azul. Yo creo que es Lila. más de Lila. ¿De qué color está? Lila, ¿verdad? Pero hay un cambio de color. No. Está todo uniforme. ¿Cómo lecturo? Negativo. ¿Cómo lecturo mi TCI y mi LIA? ¿Cómo lecturo en este caso? K sobre K. ¿Qué significa esto en el IA? Descarboxilación, desaminación. Descarboxilación. Siguiente, otro más fácil. Este de acá, ¿qué será? TCI. TCI, muy bien. A sobre A. ¿Y qué más? ¿Qué más? Fermentadora de gases. Bien inteligentes, chicos. ¿Qué más me queda? El mío, que vimos, o también el zinc, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tengo que observar acá? Un anillo, yo les he dicho que tiene que formar un anillo rojo en la superficie. ¿Ven ustedes el anillo? Sí, ¿qué diré? Positivo, indol positivo. Muy bien. ¿Y qué me queda? Y al último, la urea. Este de acá, la urea. ¿Está rosadita? No. ¿Fucsia? No. Nada. Entonces, negativo. Listo. Y de acuerdo a su tablita ya deberían saber qué patógenos en este caso. En este caso, podría tratarse de Escherichia coli. Luego, tengo mis medios de cultivo. Hasta acá, yo ya me adelanté.
supongamos que ya hice la diferenciación bioquímica. Yo digo, puede ser una chericha gorda, pero veo mis plaquitas, mis medios en los cuales yo he sembrado. A ver, Jaime, tú que estás tan feliz viendo tu celular. Yo sé que me has entendido. Muy bien. Por el color verde. Muy bien, ¿qué tal? McConkie. Cuidadito. Este es el agar Macón. ¿Cómo lecturo? Con su superficie rosado. Rosa de lactosa, sí. Ya, pero ¿cómo lectura? Cuando se convirtió rosado era positivo y cuando... Pero como lectura. Ok, cuando... En este es un agar, como su compañero lo ha dicho, MB. ¿Y qué tipo de colonia observo? ¿Qué coloración tiene? Verde plateado. Y eso era característico solamente de una bacteria. Igual, es Escherichia coli. Ya con esto ya sé que es Escherichia coli. Pero supongamos que no lo teníamos todavía. Y hemos visto solamente el de la derecha. Veo que es, primero, ¿qué tipo de colonias son? ¿Son circulares, son redondas, medianas, grandes? ¿Cómo son? Medianas. ¿Son convexas? ¿Son más planas? Convexas. Están convexas, ¿no? Bueno, ya, convexas, es que es ya, ¿qué más? Pero lo que más me interesa, yo sé que estoy en medio de ¿qué? Un agar Maccongi. Tengo que buscar fermentación o no de lactosa. Entonces, en este caso diré que es lactosa positiva. Lactosa positiva. Y según el tipo, las características, es decir, la forma de la colonia, yo sé que es un agar. Y con esto ya confirmo mi diagnóstico. Qué bonito, qué fácil, ¿no? Y ahí igualito va a empezar. Siguiente. Tengo nuevamente acá mis hermosos medios, lo que les gusta a ustedes. Tengo el más fácil, ¿cuál es? El citrato. ¿Cómo está el citrato? Negativo. 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 ¿Cómo negativo? O sea, positivo, pero negativo. no se equivoca. Los únicos que yo leo por partes, como yo les he enseñado, son el IA y el DCI. Los otros no. Los otros no los voy a dar en valoración. Si hay cambio de coloración, en este caso por lo menos la mitad, ahí sí digo que es positivo. Porque ha habido fermentación. Obviamente no es lo mismo que me salga con un cachito, ¿no? Como sus compañeras se refieren, ahí sí no tiene fermentación. Pero si por lo menos hay el 50% o un poquito más, ya es suficiente. Entonces tengo a mi TCI, ¿verdad? ¿Qué sería? ¿Cómo lecturo? A sobre A. Pobre de ustedes que me lean así que negativo. Ya les estoy diciendo bien claro que el TCI y el IA jamás voy a decir positivo o negativo. Ya les estoy repitiendo no sé cuántas veces. Ya, TCI, muy bien, A sobre A. ¿Qué quiere decir? ¿Que ha fermentado o que no ha fermentado? Que no ha fermentado. Que no ha fermentado. ¿Qué más? Tengo que, acá en la parte inferior, la producción de gas. Fermentador de gas. Siguiente. Citrato. Citrato positivo. Lía, gas sobre K. ¿Qué significa? Descarboxilación. Muy bien, hasta ahí. ¿Me dice algo todavía en particular? Aún nada. Tengo la urea. Positivo. Urea positivo. Muy bien. Tengo el mío, el zinc. Positivo. Doble positiva. Negativo. Negativo. Amarillo, güey. No hay nada. Veo mi halito de lindol, que es lo que más me interesa en el mío. No. ¿Qué más puedo observar en este medio? La Coloración. Dildo. movilidad. Sí, yo sé que quería decir eso. Y aparte, ya con eso dudo todavía, ¿no? Puede ser por el citrato, por estas características que sí podría ser Klebsiella, pero veo mi medio, tengo nuevamente mi agar Macconkie, ¿y qué es lo que observo? ¿Qué tipo de colonias? Son redonditas, bien diferenciadas, no son redondas, son medias fusiformes, mucoides, pero ¿qué son? Lactosa positivos. Por estas características solamente yo sé que es Klebsiella. Klebsiella pneumoniae. Y esto obviamente me va a ayudar a complementar. Acá en la vida real, en
ustedes en nuestro examen. Nuevamente. TCI, A sobre A. Mío o sin. Negativo. Negativo, muy bien. Lía. Ah, no, negativo. ¿Qué sobre descarboxilado? Aquí. Citrato positivo. Citrato positivo. Positivo. Urea positivo. Muy bien. Ay, que me digan otra vez positivo. Ya. Acá, uno más. Tengo que agarrar sangre. Y miren ese crecimiento tan bonito, ¿no? Como si fuera una flor. ¿Pero por qué? ¿Qué? No se ve. Ay, verdad. Ya ven, pero sí se ven sus diapos, ¿no? Ya. ¿Cómo ven el crecimiento? Ay, no puede ser, ya nos está ganando la hora, tenemos que ver las clases, ya. El crecimiento es más disperso, ¿no? ¿Por qué? Porque el protus tiene movilidad y se dispersa, como que se difumina, se quiere salir de la placa. Esa es la característica del protus. Ustedes ven una colonia bien formadita, delimitada, convexa, en este caso. Bueno, vean en sus tablas. ¿Se ve así? Para nada, no hay una colonia bien identificada. Muy por el contrario, es como si estuviera todo así disperso, ¿no? Como si estuviera frotada algo así la colonia. Ya, eso es característico del protus, además de que tiene un olor terrible. Y si yo lo observo en mi agar McConkey, ¿es lactosa positivo o lactosa negativo? Negativo. Lactosa negativo. Hasta ahí, bueno, digo, puede ser un protus, pero ¿qué tipo de protus? Porque también hay tipos de protus. Hago mi diferenciación bioquímica. Y acá sí. Lecturen ustedes. Positivo. Completo, por favor. Citrato positivo. Muy bien. A ver, otro facilito acá. La urea positiva. Muy bien. Aquí. Ahí está. Lía, muy bien. ¿Qué es? A sobre ¿Ah? A sobre A. Ah, sobre acá. Muy bien. ¿Pero qué más? ¿Fermentador de qué? ¿O productor de? H. Ácido sulfídrico. Aquí. Este es el mío. Negativo. Sanitol. Negativo. Aquí. DCI. K. Podría ser. Hasta ahí, según mi tableta que les voy a pasar. Bueno, eso ya la sé linda. Entonces ya saco y saco que es protus. Ahora hay tipos de protus también. Doctor, ¿cómo era ácido? ¿En cuál? Sulfito. ¿En cuál? Lía. K sobre K y A sobre A. ¿Verdad? K sobre K, ¿qué es? Descarboxilación y desaminación. Si fuera A sobre A. Ya, sigamos practicando. Entonces, ya por la forma de la colonia en agar sangre, más que nada, yo ya sé que es un protus. Sigamos practicando. Ya. En mi colonia, en mi plaquita, tengo estas características. Redonditas, brillantes, medias rosaditas. Parece que tuviera un botoncito en medio. ¿Es lactosa positiva o lactosa negativa? Lactosa positivo, muy bien. Hago mi diferenciación bioquímica. Me voy por el más fácil. ¿Cuál es el más fácil? ¿Qué es? Positivo. Positivo, muy bien. Y miren, así, algo así como estos. Tengo dos opciones. Veo yo que es citrato positivo, pero hay dos que tienen citrato positivo. Y en la tablita que les voy a pasar es igual, es mucho mayor. O sea, hay varias que me hacen citrato positivo. Y a medida que tú vayas lecturando, vas descartando y se acortan tus posibilidades. Doctora, antes de continuar, en guía A sobre A, ¿qué era? Desaminación. Ya, sigamos. Aunque no, creo que ya no sigamos. Porque tengo que enseñarles las placas. Pónganse sus guantes y sus mascarillas. Ya en la práctica veremos.